Hola, hola, hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a seguir con la parte 2 del tema de insulina, glucagón y diabetes mellitus, que diabetes mellitus ya lo hice en otro video, pero vamos a seguir la lectura del capítulo 78 del libro Guyton de Fisiología Médica. Y en el otro video, en la parte 1, vimos un poquitito cuál era la anatomía fisiológica del páncreas, eh, muy a grandes rasgos cuáles eran las funciones de la insulina y sus efectos metabólicos, cómo se sintetiza insulina, que era el péptido C, eh, que, se, que se secretan cantidades equimolares de insulina, entonces es una manera de ver la producción de insulina endógena. Bueno, y ahora en sí, lo que vamos a ver, vamos a empezar a ver los efectos de la insulina sobre el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. O sea, qué es lo que hace específicamente. Y siempre leyendo de la bibliografía oficial. Bueno, entonces, vamos a ver cuáles son los efectos de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿sí? Ahí tenemos, dice efecto de la insulina, negrita, sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, inmediatamente, después de consumir una comida rica en hidratos de carbono, la glucosa absorbida hacia la sangre induce una secreción rápida de insulina, como se pondrá con detalle más adelante en este capítulo. A su vez, la insulina provoca la captación rápida, el almacenamiento y el aprovechamiento de glucosa por casi todos los tejidos del organismo, pero sobre todo en músculo, tejido adiposo e hígado. O sea, estos son los tres órganos diana principales de la insulina, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sí, de la insulina. A nivel hepático, a nivel tejido adiposo y a nivel del músculo esquelético. ¿Estamos? Vamos a ver qué hace, dice la insulina, favorece la captación y el metabolismo muscular de la glucosa. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el músculo una vez que la glucosa secretó la liberación de insulina y la insulina fue a actuar al músculo. ¿Qué es lo que pasa en el músculo? Durante gran parte del día, la energía utilizada por el tejido muscular no depende de la glucosa, sino de los ácidos grasos. La razón principal es que la membrana muscular en reposo es muy poco permeable a la glucosa, salvo que la fibra muscular reciba un estímulo de insulina. La cantidad de insulina secretada entre las comidas es demasiado escasa para propiciar una entrada importante de glucosa dentro de las células musculares. Sin embargo, existen dos situaciones en las que el músculo consume mucha glucosa. Una de ellas es el ejercicio moderado. Ay, me perdí, esperen. Acá, moderado e intenso. Para esta utilización de la glucosa no se necesitan grandes cantidades de insulina, porque las fibras musculares que se ejercitan se hacen permeables a la glucosa, aún en ausencia de insulina, por la simple contracción. Entonces, acá por lo que veo, bueno, no importa, vamos a dejarlo ahí. Es como que si el ejercicio es muy lentito, ahí es donde no se estaría necesitando insulina. Sí, en ejercicios moderados e intensos. El segundo estado en el que el músculo consume mucha glucosa son las horas siguientes a las comidas. En esta fase la concentración sanguínea de glucosa se eleva y el páncreas secreta mucha insulina. La insulina extra induce un transporte rápido de glucosa al miocito. Por lo tanto, este utiliza glucosa en lugar de ácidos grasos durante este periodo. ¿Cómo se va a exponer más adelante? ¡Ay, Dios, qué terrible! Entonces, en las horas siguientes a las comidas, si nos damos una comilona, el músculo va a dejar de quemar grasa y va a agarrar la glucosa que esté por ahí dando vueltas. O sea, los que quieran bajar de peso, eso se dificulta. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, entonces, y después en el músculo, también vamos a ver en la parte de más, qué es lo que hace con las proteínas, la insulina va a estimular la proteosíntesis, digamos, la síntesis de proteínas musculares cuando haya insulina. Entonces, por un lado, lo que va a hacer, va a captar esta glucosa de la circulación con insulina, va a transportarla en un transporte rápido a través del miocito y por otro lado también va a inducir la síntesis de tejido muscular, ¿no? Recordemos, ¿sí? Que la insulina es anabólica. Entonces, ¿qué puede hacer en el músculo? Y bueno, hacerte guardar glucosa y construirte más masa muscular en ese músculo todavía, la síntesis de proteínas. Vamos a ver qué pasa con el depósito de glucógeno.
Si el músculo no se ejercita después de una comida, pero la glucosa se transporta en abundancia a su interior, la mayor parte de ella se va a depositar como glucógeno y no se va a emplear como sustrato energético. Usted comes una comida llena de azúcar y de glucosa y está sentado todo el día y no es que, uy, sí lo voy a usar. No, se va a depositar como glucógeno. Hasta un límite del 2 al 3% de su concentración. Este glucógeno se aprovechará más tarde para fines energéticos. Se trata de un mecanismo muy útil para los periodos cortos de utilización intensa de energía por el músculo o incluso para los instantes de máxima energía anaeróbica, es decir, para los escasos minutos de degradación glucolítica del glucógeno a ácido láctico, como sucede, por ejemplo, en ausencia de oxígeno. Bueno, esto tiene que ver mucho con el entrenamiento, pero no nos vamos a meter mucho acá. Efecto facilitador cuantitativo de la insulina en el transporte de glucosa por la membrana de la célula muscular. En la figura 78.4 se recogen resultados experimentales que muestran el efecto facilitador cuantitativo de la insulina en el transporte de glucosa a través de la membrana del miocito. En la parte inferior de la curva, rotulada como control, se presenta la concentración de glucosa libre medida dentro de la célula y se comprueba que permaneció prácticamente igual a cero, pese a que la concentración extracelular se elevó a casi 750 miligramos cada 100 mililitros. En cambio, la curva rotulada como insulina revela que la concentración intracelular de glucosa aumentó hasta un 400 miligramos cada 100 mililitros cuando se añadió insulina. Así pues, es evidente que la insulina puede acelerar el transporte de glucosa al interior de la célula muscular en reposo, multiplicándolo al menos 15 veces. Entonces acá tenemos el control y tenemos con insulina. Fíjense cómo aumenta la intracelular. ¿Estamos? Así que lo que vamos a decir a grandes rasgos es que va a aumentar la captación de glucosa en el músculo de insulina. Así como también vimos antes el almacén también de glucógeno. Bueno, ¿qué más? Esto hablamos de la parte muscular. Entonces, ¿qué hace en el músculo? Bueno, va a captar la glucosa y, ¿cómo se llama? Y la va a almacenar. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace en el metabolismo de los hidratos de carbono, pero en el hígado, en el otro órgano diana. Uy, se me cayó un microfonito. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer en el hígado? Dice, la insulina facilita la captación, el almacenamiento y la utilización de glucosa en el hígado. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Pero acuérdense, yo ya se los digo antes, que en el hígado lo que va a pasar es va a aumentar la gluconeogénesis, o sea, que se forme glucógeno en el hígado, ¿sí? El depósito, igual que como era en el músculo. A su vez, va a aumentar síntesis de grasas. Va a hacer que también aumente la producción de los GLUT4, que son los transportadores dentro del hígado. ¿Estamos? Entonces, a su vez, que haya glucosa, primero el hígado va a captar la glucosa, después va a haber síntesis de insulina, el páncreas va a captar la glucosa. Y después, a su vez, el hígado, con esta insulina que anda circulando, va a ir fabricando cada vez más transportadores para glucosa para que a su vez esta entre, ¿sí? Bueno, que solo va a ser la insulina. Entonces, uno de los efectos más importantes de la insulina es el depósito casi inmediato de glucógeno en el hígado a partir de casi toda la glucosa absorbida después de una comida. Más tarde, entre las comidas, cuando ya no se dispone de alimento y la glucemia empieza a descender, la secreción de insulina disminuye con rapidez y el glucógeno hepático se transforma de nuevo en glucosa, que se libera otra vez a la sangre para evitar que la glucemia descienda demasiado. El mecanismo por el cual la insulina facilita la captación y el depósito de glucosa en el hígado comprende varias etapas casi simultáneas. Entonces, la insulina va a activar a una fosforilasa hepática, enzima principal encargada de degradar el glucógeno hepático a glucosa. Con ello, impide la degradación de glucógeno ya almacenado por los hepatocitos. Entonces, punto número 1, la insulina circulando en la sangre cuando llega al hígado va a inhibir a la fosforilasa hepática. Por ende, no vas a degradar glucógeno. O sea, vas a dejar el que tenías y al contrario, puede ser que empieces a fabricar más. Entonces, no vas a degradar glucógeno si hay insulina circulando. Número 2, la insulina va a aumentar la captación de glucosa sanguínea por el hepatocito. Para ello, incrementa la actividad de la enzima glucoquinasa,
que es una de las enzimas que causan la fosforilación inicial de la glucosa tras la difusión al hepatocito. La glucosa, una vez fosforilada, va a quedar atrapada de forma transitoria dentro del hepatocito, porque la glucosa fosforilada no puede difundir de nuevo fuera de la membrana. Entonces por un lado teníamos que inactiva la fosforilasa hepática, y ahora lo que va a hacer es a incrementar la actividad de la enzima glucoquinasa, que lo que va a hacer es fosforilarla, y de esta manera la glucosa ya no va a salir a la circulación. Y número 3, la insulina fomenta asimismo la actividad de las enzimas favorecedoras de la síntesis de glucógeno, en particular de la glucógeno sintetasa, responsable de la polimerización de los monosacáridos para formar moléculas de glucógeno. El efecto neto de todas estas acciones es el incremento de glucógeno hepático. Entonces, acción de la insulina a nivel hepático aumenta la síntesis de glucógeno hepático, en particular de la glucógeno sintetasa, responsable de la polimerización de los monosacáridos. Bueno, esto ya lo dije. Entonces, el efecto neto de todas estas acciones es el incremento del glucógeno hepático. El glucógeno puede aumentar hasta un total aproximado de un 5 a un 6% de la masa hepática, lo que equivale a casi 100 gramos de glucógeno almacenado en todo el hígado. ¿Qué va a pasar? Vamos a leer un poquito ahora qué es lo que hace el hígado. Dice que el hígado libera glucosa entre las comidas. Cuando termina una comida y la glucemia empieza a descender hasta alcanzar cifras bajas, suceden varios acontecimientos por los que el hígado vuelve a liberar glucosa a la sangre circulante. El descenso de la glucemia hace que el páncreas reduzca la secreción de insulina. La falta de insulina anula todos los efectos enumerados anteriormente con respecto al depósito de glucógeno. En particular, interrumpe la nueva síntesis de glucógeno en el hígado y evita la captación de nuevas moléculas de glucosa sanguínea por el hígado. La falta de insulina, junto con el incremento del glucagón, como se expondrá más adelante, activa la enzima fosforilasa que produce la agregación de la glucosa, del glucógeno a glucosa fosfato. La enzima glucosa fosfatasa, inhibida previamente por la insulina, se activa ahora por la falta de la hormona y provoca la separación de la glucosa y el radical fosfato, con lo que la primera puede difundir de nuevo a la sangre. Así pues, el hígado extrae la glucosa de la sangre cuando ésta se acumula en exceso después de una comida, y a su vez la va a devolver cuando la concentración sanguínea disminuye entre las comidas. De ordinario, casi el 60% de la glucosa de la dieta se deposita, como se ha indicado, en el hígado y luego se libera. Además está decir, gente, que espero que esto les sirva y que ustedes puedan ir, no sé, pausando el video, volviendo a leer, leyendo. Nada, yo lo que hago, ya saben, es leer del libro. Entonces ustedes después van poniendo pausa y manejan como quieran, después pueden ver un resumen, pero para mí la lectura completa es fundamental para entender los por qué. Es fácil en una filmina, en una diapo, decir, la insulina hace esto, esto y esto. Bueno, pero ¿por qué? ¿Se entiende? Entonces, si nosotros leemos toda la bibliografía y comprendemos, después va a ser todo más fácil. Bueno, la insulina favorece la conversión del exceso de glucosa en ácidos grasos e inhibe la gluconeogenia hepática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la cantidad de glucosa que entra al hepatocito es superior a la que ya se pudo depositar como glucógeno o utilizar para su metabolismo local en el hígado, la insulina, ahora con todo esto esta glucosa que le empieza a sobrar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a utilizarla para otra cosa. Lo que va a hacer es, va a favorecer la conversión de todo este exceso de glucosa en ácidos grasos. ¿Se acuerdan? Oxalacetato, bueno, todas esas cosas. Lo que vamos a hacer es, a partir de carbohidratos, vamos a fabricar grasas. ¿Estamos? Luego estos ácidos grasos se van a empaquetar como triglicéridos dentro de las lipoproteínas de muy baja densidad, que son transportadas por la sangre al tejido adiposo para depositarse como grasa. Entonces, a partir del exceso de glucosa en el hígado, se va a favorecer la síntesis de ácidos grasos. O sea, ¿a quién va a estimular la insulina? A la lipoproteína lipasa. Acuérdense de eso, ¿estamos? Además, la insulina inhibe a la gluconeogenia. Para ello, reduce la cantidad y la actividad de las enzimas hepáticas necesarias para este proceso. Sin embargo, parte del efecto está mediado por la acción de la insulina, que reduce la liberación de aminoácidos del músculo y de otros tejidos extrahepáticos. Ahí, esperen que acá me distraje. Entonces, la insulina inhibe la gluconeogenia. Bueno, obviamente no vamos a romper aminoácidos para fabricar glucosa, ¿estamos? Justamente va a reducir la cantidad y la actividad de las enzimas hepáticas
Y sin embargo, parte de este efecto está mediado por una acción de la insulina que reduce la liberación de aminoácidos en el músculo, o sea, nunca la insulina va a ser catabólica, sino anabólica, entonces va a tratar de guardar aminoácidos. Ya vimos antes que en el músculo nunca va a ser proteólisis, sino va a ser, digamos, proteosíntesis. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué dice? Y a su vez, ¿qué dice? Reduce la disponibilidad de los precursores necesarios, me quedé por acá. Bueno, para la gluconeogenia. Este tema se expondrá con más detalle en relación con el efecto de la insulina sobre el metabolismo de las proteínas. Y dice, falta de efecto de la insulina sobre la captación y utilización de la glucosa por el encéfalo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con el encéfalo en el metabolismo de los hidratos de carbono. Recordemos, acá estamos hablando solamente, ahora igual vimos un poquitito de grasas, pero estamos viendo el efecto de la insulina sobre los carbohidratos. Entonces vimos que en el músculo va a favorecer a que guardemos glucógeno y captemos la glucosa. En el hígado lo que va a hacer es favorecer la síntesis de glucógeno hepático, fabricar grasas si hay en exceso, estamos hacia grandes rasgos. Y en el músculo va a favorecer también la síntesis proteica, y en el tejido adiposo, perdón, no me quiero estábamos hablando de carbohidratos. Y en el tejido adiposo, bueno, cuando hay un exceso de glucosa, se va a terminar transformando en grasa, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que pasa en el encéfalo. Vimos sus dos órganos diana, en el tejido hepático, en el tejido esquelético, y ahora vamos a ver qué es lo que hace en el encéfalo. Y otro órgano diana es el tejido adiposo. El encéfalo se diferencia mucho de casi todos los demás tejidos del organismo en que la insulina ejerce escaso efecto sobre su captación o utilización de la glucosa. Por el contrario, en su mayoría las células del encéfalo son permeables a la glucosa y pueden aprovecharla sin mediación de insulina. Esto es sumamente importante. El encéfalo no es insulino dependiente. No es que cuando tengo insulina y mi cerebro capta glucosa. No, si no nos moriríamos. Las células encefálicas, entonces todos estos mecanismos, todo lo que hace el hígado y demás, para los periodos de ayuno es para seguir haciendo de que el encéfalo siga recibiendo glucosa. Las células encefálicas también se diferencian bastante del resto en que en condiciones normales, para conseguir energía, solo consumen glucosa, mientras que su uso de los demás sustratos energéticos como las grasas es posible pero difícil. Igual hoy en día hay estudios como que te dicen que se alimenta de grasa, no lo sé, que la ciencia se ponga de acuerdo, todos los que son favorecedores de la dieta cetogénica y todo, y bueno, como que hay estudios de que consume ácido láctico y cosas así. Bueno, las células encefálicas, acá estamos, por lo tanto resulta esencial mantener la glucemia por encima de determinados valores críticos, y esta es una de las funciones principales del sistema regulador de la glucemia. Cuando la glucemia desciende en exceso, ¿sí? Hasta límites de 20 a 50 miligramos por 100 mililitros, recordemos que los valores normales deberían ir entre 70 y 100, se manifiestan síntomas de shock hipoglucémico, caracterizados por irritabilidad nerviosa, progresiva con hipotimia, crisis convulsivas e incluso coma. Y esto es lo que a veces le puede pasar a un diabético, que se da insulina de más, justamente, y a veces se va demasiado la insulina de la sangre, la glucosa de la sangre por un exceso de inyección de insulina, digamos, de la dosis que se tiene que dar. Entonces a veces les baja mucho, porque se dieron dosis de insulina de más, y eso puede generarles una hipoglucemia. Y empiezan como a delirar, a sudorar, y el tema se están durmiendo porque no se dan cuenta de esto. Entonces pueden ir justamente eso, un shock hipoglucémico. Bueno, y vamos a ya finalizar con esto, que es el efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono en otros tipos de células. No, ni en el encéfalo, ni en el hígado, ni en el tejido muscular, ni en el adiposo. La insulina va a favorecer el transporte de glucosa y su utilización en casi todas las demás células del organismo, con excepto en las encefálicas, como señalamos. De la misma manera que modifica el transporte y el uso de glucosa por las células musculares. El transporte de glucosa a las células adiposas aporta sobre todo la fracción de glicerol de la molécula grasa. Por lo tanto, la insulina fomenta de forma indirecta el depósito de grasa en estas células. Bueno, yo me tengo que ir a trabajar, por eso voy a dejar el video acá, pensé que iba a llegar a leerles sobre grasa y proteínas, pero no, eso lo voy a dejar para la parte 3, si Dios quiere,
Y después, bueno, vamos a leer un poquito de glucagón. Bueno, gente, espero que les haya servido, si les sirvió para estudiar, sea porque estudian medicina, educación física, nutrición, o cualquier área, o solo te interesa, o querés saber, y este video te sirvió para leer de bibliografía oficial, te pido que le des un like al video, y si no estás suscrito al canal, que te suscribas, porque a mí me viene bien para seguir subiendo material. Por ahí en los comentarios que me pidieron un poquito de videos sobre agua y medio interno, se lo voy a hacer porque es súper importante. Y después, bueno, otros temas que les interesen, me lo dejan en comentarios para subir material sobre este tema, ¿sí? Bueno, les mando un beso y que tengan feliz estudio. Chau, chau.